Bueno, buenas noches, ¿cómo va? El día de hoy tenemos un gran invitado, una nueva sección que queremos hacer y tenemos a nada más y a nada menos que José Arturo Guarrachino, filósofo, profesor, sobre todo profesor, formador, profesor de la Universidad de El Salvador, un vasto currículum, nunca me pasaron un currículum tan largo, como 5 hojas de currículum, traductor y sobre todo, que es lo que a nosotros nos interesa, un formador en los buenos ideales. Así que bueno, le doy la bienvenida. José, ¿cómo va? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. La verdad, muy contento. Primera vez que vengo acá a Tandil. Muy contento. Y bueno, ya estás bien rodeado. Bienvenido. Y bueno, el objetivo es formar un poco a lo que es la nueva generación de argentinos. A mi entender, el ciudadano argentino tendría que ser católico, con una formación básica de cuáles son los principios de nuestra nación. Y bueno, para eso trajimos a José, en lo cual yo lo que quería arrancar es cómo ve usted el presente de nuestro país, cuál es el panorama, cómo lo ve, cómo estamos siendo liderados, cómo está la educación, cómo ve hoy en día el panorama de nuestro país. El panorama de nuestro país está como el mundo, está complicadísimo. Acá de fondo lo que está y se hace cada vez más nítido es la lucha entre el bien y el mal. Año 61, 62, Leonardo Castellani en una conferencia famosa dice que en el orden intelectual, decía ya en esa época, hay 4 problemas: la ignorancia, el error, la mentira y la confusión. Lo cual, la confusión ya es demencial, decían, ya es locura. Y yo creo que hay muchos datos que lo permiten aseverar esto, que el mundo y la Argentina en particular estamos en un estado de demencia, ¿no? Hoy está el mal, se manifiesta con toda impunidad, sin ningún problema, ¿no? Hace 40 años, 50 años, un dirigente inglés, John Profumo, joven, tenía una carrera brillante para cumplir en Inglaterra. Primero se vio en la Inglaterra de esa época, no la veo, ¿no? Ya había 38 años, se enredó sentimentalmente con una chica de 18 años, lo cual ya causó, en ese momento en Inglaterra, la moral victoriana causó inquietud. El problema fue que después, con el tiempo se reveló que esta chica era también estaba en un vínculo con el jefe de la KGB en Inglaterra. Eso a este hombre le costó la carrera, todavía vive, pero desde ese momento lo jubilaron, nunca más tuvo en política. O el caso de, en el año 72, Richard Nixon, ¿no? Que le costó la presidencia en el famoso caso de Watergate, donde a él, el caso Watergate fue en un hotel, estaba en una convención demócrata reunida y miembros del Partido Republicano se infiltraron para obtener grabaciones de lo que se estaba discutiendo. Y el caso salió a la luz y a Nixon le costó la presencia, no porque lo había organizado, porque no lo había organizado, sino porque cuando se enteró lo avaló y tuvo que renunciar esa presidencia. Después la completó Gerald Ford, año 72. Hoy tenemos a la vista, se delinque abiertamente, tenemos la locura que hemos visto, el presidente avalando un funcionario que no está sospechado, ya está comprobado que no podía justificar los gastos que había incurrido siendo funcionario en apenas 2 años, ¿no? Llegó a gastar $1 millón en 2 años. Salen a la luz negociados chanchullos, como se dice en un momento, y no pasa nada, ¿no?
Ahora se está intentando planchar el caso del famoso caso ¿no? de Libra. Claro. Pero se habla abiertamente de las negociaciones que se hacen entre funcionarios y miembros del Poder Judicial. Lo cual es un estado, el problema, hay un salmo en la Biblia que dice: no va a pesar el cetro de lo malvado sobre el otro de lo justo, no sea que lo justo se extienda su mano a la maldad. Hoy el problema, como en la historia, no es que haya el mal forma parte de la historia, el problema es que no hay justicia. Terrena no hay, y divina aparentemente, Dios está en silencio, pero yo creo que estos momentos son un poco apocalípticos, se está expresando el mal desatado en todas sus formas, gracias a Dios, ¿no? Porque uno sabe cómo tiene que responderle. El problema cuando vos tenés una pérdida de agua y no sabes por dónde está, ¿no? Cuando salta en un lugar de la casa, se soluciona. Acá por suerte está saltando toda la gangrena que está enfermo, ¿no? La comunidad argentina, la comunidad universal. Y como en estos momentos que son así de definitorio, uno saca lo mejor de sí mismo, ¿no? O sucumbe o sobrevive, ¿no? O sale a flote. Bueno, una de las cosas buenas que tienen las cosas malas es que obligan a uno a hacer lo mejor de sí mismo a pesar de uno mismo incluso, ¿no? Y a superar limitaciones, miedos, fantasmas. Pero es un momento muy, muy problemático, porque además falta cosas que antes había, de cualquiera fuera el signo, una dirigencia responsable, cosa que hoy no hay. Está degradada, ¿no? La dirigencia política de hace 50 años al lado de esto eran hiperestadistas, ¿no? La dirigencia empresaria era empresaria, hoy son vividores del Estado, ¿no? Dirigencia religiosa también te diría, ¿no? Antes vos sabés lo que pensaba un obispo, un sacerdote, hoy no se sabe, ¿no? Todo vale, todo es igual, como dice un famoso tango, ¿no? Y no todo es igual en la vida, ¿no? Hoy todo se tolera y hay cosas que no se pueden tolerar, ¿no? Ir en contra de la naturaleza humana no se puede tolerar, ir en contra del sentido común no se puede tolerar, no es lo único, no vale cualquier cosa, ¿no? Y hay la pérdida de lo último, creo que lo más grave es la pérdida de la sacralidad, ¿no? Hay cosas que son sagradas, tanto desde el punto de vista religioso como humano, que ya no se respeta, no tiene vigencia, ¿no? Será uno de los planes de los grupos que dominan el mundo y que se creen los dueños del mundo, es que justamente quieren construir un mundo, ¿no? Sin Dios, sin historia, sin cultura, sin civilización, ¿no? Por eso hoy todo es de acá para adelante y de cualquier forma, ¿no? Pero hoy no se forma en lo que nos han formado siempre, ¿no? En la cultura antigua, en la cultura medieval, la cultura moderna. Lo que hoy se llama liberalismo tampoco es liberalismo, porque el liberalismo tiene una base teológica que este supuesto liberalismo de hoy en día es conservadurismo, ¿no? No es liberal. De hecho, si uno se fija, el gobierno argentino está practicando marxismo financiero, porque el único negocio que rinde la Argentina hoy es lícito o semilícito, es la especulación financiera. ¿Y quién determina la tasa de interés? El Estado, el gobierno. ¿Quién determina el valor del dólar? El gobierno, ¿no? ¿Quién determina qué sectores se benefician y qué no? El gobierno. No hay mercado. Intervencionista totalmente. Marxismo financiero, claro. Pero para poder hacer esto lo que se necesita es, o este sector
que especula con esto, lo que necesita es que no haya memoria. No haya memoria histórica, cultural, religiosa. Que no se hable de patria. Cicerón, siglo I a.C., en un librito que tiene sobre la República, dice: la patria es la madre más grande que la que nos dio la luz y a la cual le debemos todo. Y a ella tenemos que entregar lo mejor de nuestro entendimiento, de nuestra voluntad y de nuestros sentimientos. Y nosotros quedarnos simplemente con lo que sobra. Bueno, en base a este análisis que vos estás haciendo de cómo estamos hoy en día, que lo estás poniendo a Argentina en un plano mundial, o sea que el mundo está viviendo hoy en día que se han perdido esas bases, por lo que estoy entendiendo, este poder que está manejando el mundo, las finanzas, va contra las naciones y contra las patrias. ¿Cómo los jóvenes de hoy en día, la sangre nueva, pueden volver a esas bases? ¿Qué consejo nos daría usted con su experiencia y con su conocimiento de tantas veces? Porque siempre son ciclos que se van repitiendo, aunque hoy en día estemos en caída libre, de cómo esta nueva juventud puede, en lo pequeño, en su metro cuadrado, empezar a avanzar hacia un objetivo y a ver si podemos volver, con la ayuda del de arriba, volver a formar y dar la lucha ante este poder tan grande que quiere destruir las naciones y la patria que a uno lo representa. Mira, lo que hay que pensar es que nadie viene al mundo por casualidad ni gratis. Si cada ser humano que viene al mundo viene a cumplir una misión, un destino. La causa de que nosotros hayamos nacido y que el ser humano nazca no es el modo por el cual el ser humano viene al mundo a través del amor humano, ¿no? Varón y mujer. Pero la causa es, como dicen en teología, la causa primera es Dios, ¿no? Y el matrimonio es la causa segunda. Dios, desde que creó el mundo hasta ahora, vive haciendo el milagro de, entre otras cosas, de crear la vida humana. Pero no hace magia. El milagro lo hace a través del amor humano, donde los seres humanos aprendemos la experiencia de la paternidad. La maternidad es la experiencia que nos hace madurar como seres humanos, porque es una relación, cuando la relación de la paternidad, maternidad con el hijo, la hija, es una relación totalmente asimétrica, porque uno como padre, como madre, tiene que dar todo y no tiene que esperar nada a cambio, porque la criatura no te puede dar nada. A lo sumo te puede regalar con el tiempo una sonrisa, ¿no? Que paga todo lo que uno le da. Ahí es donde los seres humanos hacemos la experiencia de dar sin esperar nada a cambio. Por eso Aristóteles en el libro de la Política dice que una patria se funda sobre la familia. Si no hay familia, no hay patria. Porque cuando uno hace la experiencia esta de vivir para los demás, no para sí mismo, después en el compromiso social y político va a ser lo mismo. Importa la felicidad ajena, no la propia. O en la felicidad ajena uno encuentra la felicidad propia. Como dice una oración que reza en la iglesia a San José, ¿no? 3 condiciones, dice: hay que saber esperar, cosechar donde la voluntad del Padre me ha hecho sembrar, y entregarme sin reserva a los demás para que su dolor y su alegría sea mi dolor y mi alegría. Buscar el reino de Dios y justicia, el resto viene por la añadidura, dice Jesús, ¿no? En el Evangelio. Entonces hay que pensar cuál es la misión que tengo que cumplir en el mundo, o sea, cuál es el sello que voy a dejar en el mundo, o que quiero dejar. ¿Cuál va a dejar eso? Después el destino, la experiencia lo dirá, ¿no? Y los caminos de Dios te van a ir mostrando qué es lo que vas a dejar. Pero hay que estar dispuesto a vivir en plenitud, sabiendo que venimos al mundo para cumplir una misión.
Y no hay misión más grande que dar la vida por los amigos, como dice Jesús en el Evangelio. Dar la vida, ¿no? Eso es el amor. No la muerte, dar la vida. Vivir para el otro. Cuando uno vive para el otro, Dios se ocupa de los problemas de uno. Por supuesto, siempre con equilibrio. Y nunca solo. La felicidad se logra en forma comunitaria o no se logra nunca. Nadie es feliz solo. Ya la experiencia tenemos, ¿no? Al revés de lo que dice el liberalismo, que dice que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, pero es al revés. El hombre nace con el pecado original y la sociedad es la que le da la chance de poder lograr y poder... Fundada sobre valores trascendentes, ¿no? Claro. Sobre valores que son sagrados, cosa que hoy no se respeta. Yo creo que lo más grave de todo es esto, ¿no? Que ya no hay respeto, que antes existía en forma natural. Hay cosas con las cuales el ser humano no se metía, ¿no? Cuando había muertos, paraba, hoy se lo aniquila, ¿no? O sea, hoy se actúa como hiena, ¿no? Claro. Que la hiena no mata, se alimenta de los muertos que provocan a otros, ¿no? Hoy hay muchos sectores de la comunidad humana que son como hienas, ¿no? Pero antes no. Fíjate, en la antigüedad, lo más grave del ser humano, más que la pena de muerte, era el exilio. Claro. Porque cuando uno era exiliado, abandonaba su casa, y la casa era donde estaban enterrados los muertos propios, ¿no? Entonces, ¿y cuál era el problema? Que uno no podía atenderlos. ¿Viste? En la antigüedad, en Grecia y en Roma, en Egipto, una vez al año por lo menos se arrojaba aceite, vino, sobre la tumba, para que se alimentara el muerto, ¿no? O sea, había una creencia que la vida después de la muerte continuaba, ¿no? No se sabía cómo. ¿Viste? En Egipto los enterraban con todas sus pertenencias, ¿no? Claro, para iba a necesitar. Entonces, lo peor era no que te mataran, lo peor era el exilio, porque ya a tus antepasados ya dejabas de venerarlos, ¿no? Claro, fallaste en tu linaje, fallaste en tu propósito. Te lo hacían fallar, o sea, claro. ahora lo dejabas abandonado. Claro. Cosa que hoy, ¿viste? No se respeta. ¿Viste? Hoy los cementerios modernos no se sabe quién está enterrado. Antes te ponían las lápidas, se identificaba, ¿no? Se le hacía una oración, se lo hacía. Uno conocía, va a visitar un pariente enterrado y ve que hay otros que también tienen nombre propio, tienen identidad, ¿no? Hoy está todo nivelado, ¿no? Por eso llamaba el Campo Santo, el cementerio. Entonces hoy no hay... Como se quiere hacer en el Valle de los Caídos, en España. Claro, ¿viste? Una locura que es muy propia de esta época. O sea, cuando se pierde el sentido de lo divino, se pierde el sentido de lo humano, ¿no? No tiene sentido alguno. Lo peor del humanismo sin Dios es que se termina siendo en un inhumanismo total, ¿no? Agrede al hombre mismo, ¿no? Como claro. Se está viendo, ¿no? Y entonces vos tenés hoy presidentes de potencias que insultan a las mujeres en público, ¿no? Hoy se muestran los delitos que se han cometido y siguen sus cargos, ¿no? Una impunidad total, ¿no? Es el reino del demonio, ¿no? Totalmente. Estamos en un destierro. Aparentemente sí, pero hay que acordarse cómo termina la película La Pasión, ¿no? Sí. Que es de Mel Gibson. Cuando el Cristo muere en la cruz, el demonio se vuelve loco. Se retuerce. Sí, porque el demonio es inteligente y astuto, no es sabio. Si hubiera sido sabio, hubiera hecho que Jesús no lo matara. Si Jesús no moría en la cruz y no resucitaba, no nos redimía. El demonio se da cuenta, porque es un ángel caído, superior al ser humano, que en la muerte de Cristo está su perdición, porque va a resucitar. Y el hombre asociado a la resurrección de Cristo tiene la vida eterna. Entonces su mayor triunfo es su derrota total. Y hoy el demonio sabe, Cristo ya venció, ¿no?
viste la figura que está en, creo que es Apocalipsis 12, ¿no? La figura de la mujer vestida de sol que es arrebatada, el demonio quiere morderle el talón y viene un águila y se la lleva al desierto. Y el demonio, la serpiente la sigue en el desierto y vomita para ensuciarle los pies. Y el demonio se la lleva, el águila se la lleva más lejos, ¿no? Y dice el texto, el demonio despechado se va a la tierra con todos sus seguidores a atacar a los hijos de Dios, ¿no? Que es lo que estamos viviendo. Es una batalla espiritual en el fondo y... En el fondo esto es, hoy, diría como pocas veces en la historia, es una batalla religiosa, así espiritual, ¿no? Es entre el idioma, entre Dios y el demonio. Y Dios necesita soldados fieles, no puros, santos. Santidad se logra en el servicio a Dios. Exacto. Pero no quiere ser de los 12 no había ninguno perfecto, al contrario, eligió... Y hay que leer los textos y uno va a ver que ver el que puso de cabeza la iglesia es el que lo niega 3 veces, ¿no? Pero sobre eso se edifica la iglesia, ¿no? Por el testimonio que dio, o sea, pues los seres humanos somos finitos e imperfectos, ¿no? La perfección solo de Dios, ¿no? Y la perfección, la santidad se logra imitando a Cristo, no tratando de no tener limitaciones ni pecados, porque eso es inherente. El único que no se equivoca hasta ahora es Dios. Pues además, el que te dice que nunca se equivocó es un mentiroso. Es un mentiroso, ¿no? Bueno, ahora en cuanto a este panorama que tenemos y le queremos dar unas herramientas a estos jóvenes de hoy en día, y las herramientas ¿dónde están? En Cristo, como vos decías. Entonces, un pibe de 20 años que nunca pisó una iglesia, que nunca se le habló de Dios, ¿cómo vos lo llamarías a que dé su primer paso? Primero y fundamental es predicar con el ejemplo, ¿no? Y fíjate, la misión que le dice Jesús a los apóstoles después de resucitado es, ya les anuncia antes, pero cuando resucita, vayan y anuncien el Evangelio, ¿no? Y el Evangelio original en teología se llama querigma, mensaje apostólico. Eran 3 palabras. Jesús ha resucitado. Con eso se empezó a expandirse el cristianismo. Y después vino el desarrollo filosófico, teológico. Pero lo fundamental no era las palabras que convencían, sino la firmeza, la convicción con la cual los apóstoles decían esto, ¿no? Porque aparte Jesús, aunque parezca que no era conocido en ese momento, sabían de qué estaban hablando, ¿no? Y hoy, digamos, a mí me llamó la atención, me iluminé hace poco, yo soy a veces de elucubraciones lentas. Hace tiempo ya veo viendo películas, hay muchas películas que se han dado esta guerra, ¿no? Entre norteamericanos con musulmanes, etcétera. Y me llamó la atención porque y eso es hábito entre los musulmanes, ¿no? Cuando se saludan, se hace con una invocación religiosa y el saludado responde también con la invocación religiosa. Hablan de Alá. Nosotros en el mundo cristiano antiguo tenemos el buenos días. La frase original era buenos días nos dé Dios. Buenos días nos dé Dios. Eso viene de España, ¿no? Buenos días nos dé Dios. Lo cual es hay todo un trasfondo teológico, ¿no? Totalmente. Porque no depende de mi voluntad, de mi estado de ánimo, depende de... Todo queda en manos de Dios, ¿eh? Que los dé Dios, buenos días. Y si no viene tan bueno, por algo será. Fíjate la oración que Jesús enseña, la única que enseñó Jesús, ¿no? Que está en el Evangelio, el Padre Nuestro. Cuando uno dice el Padre Nuestro que estás en los cielos, ya está diciendo que todos los demás son los hermanos. Dios no es mi Padre. El único que dice Dios es mi Padre es Jesús, ¿no? Mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios.
nosotros no podemos decir mi Dios. Tenemos que decir Padre Nuestro. Y eso te hermana inmediatamente con lo que tenés a ver, lo conozcas o no lo conozcas. Y yo creo que hay que empezar cuando encontramos con alguien, cuando nos despedimos, sobre todo cuando nos despedimos, que Dios te bendiga. Los evangélicos usan mucho el bendiciones. Bendiciones. Pero hay que identificar quién es el sujeto que bendice, ¿no? Y es este Dios, el Dios de Jesucristo, el Dios unitrino, Dios que se hizo hombre. El Dios revelado. Que se hizo hombre y murió en la cruz por nuestra salvación, ¿no? Porque Dios no necesitaba la creación para ser Dios. Fíjate que el hombre antiguo, sobre todo el semita, habla mucho con imágenes, ¿no? Pero la primera frase de la Biblia, en el Génesis, ya es contradictoria, porque dice: en el principio Dios creó el cielo y la tierra. O sea que en el principio ya había otro principio previo. No tiene otra forma de decirlo en el lenguaje humano que es así. Claro. Pero Dios no necesitaba la creación. Y cuando Dios crea la creación, valga la redundancia, y crea al ser humano, el destino no es que marca la misión del ser humano, no es la de adorar a Dios en el templo. Crecer y multiplicados y ejercer señorío sobre la tierra. Hacer buen uso. Claro, el dominio, el dominum latino, es la traducción del Yahvé hebreo y del Kyrios en griego. Ejercer dominio sobre la tierra es hacer lo que Dios hace con la tierra, hacerlo nosotros seres humanos, ¿no? Por eso hay que usarla, fructificarla, usufructuarla, fructificarla, no abusarla, ¿no? Y eso es lo que nosotros, digamos, tenemos que transmitir, ¿no? Convencidos. Cuando yo tengo a mucha gente, cuando le digo, bueno, que Dios te bendiga, que me despido, el otro día en un supermercado una chica, la cajera, ¿no? Amén, me dice. Pero muchos se quedan mirando de qué estás hablando, ¿no? Pero no porque porque nadie se lo ha dicho. O a veces uno se va, ¿viste? Muchos se van y nada, pero cuando y otros te agradecen, ¿no? Claro, le haces el clic. Como el clic que Dios nos hace a nosotros, tenemos que hacérselo a los demás, en algún sentido. O sea, no somos señores absolutos, ¿no? Estamos para dar testimonio, ¿no? Y buscar siempre lo mejor para los demás, ¿no? Que después esto viene para uno. Entonces, y hay que hacerlo espontáneamente, ¿no? Convencido, ¿no? Y qué dirán, qué no dirán, cómo lo tomarán, no importa. Porque vos no estás ofendiendo, ¿no? A los unos te dirán: no soy creyente, y bueno, que Dios te lo diga igual. Como dice Jesús, ¿no? Dios sale como el sol para justos e injustos, ¿no? Claro. Nosotros somos portadores del mensaje, no somos los dueños ni los creadores. Bueno, entonces, con esto que vos decías, lo engancho y quiero seguir dándole las herramientas a estos jóvenes. Si un joven de hoy en día termina el secundario y quiere formarse en lo que es su patria, quiere formarse en lo que es la religión, lo que es la iglesia, ¿vos qué le recomendarías? ¿Por dónde arrancar? ¿Qué puede leer? Su primer paso. ¿Qué es lo que José Arturo Quarrachino le recomienda? Mira, lo primero hay que conocer la historia. Hay que conocer la historia. Saber de dónde venimos te permite tener en claro hacia dónde va. Como la historia personal de uno. Una cosa es vivir uno a partir de sí, otra cosa es saber de cómo está compuesta la familia, cómo vino, cómo se formó, ¿no? Y en esto es igual, porque acá el mundo, más allá de las apariencias, ha ido evolucionando. De la época antigua pasamos a la época medieval, moderna, la contemporánea. Siempre ha habido progreso sobre
sustrato, un trasfondo o un fundamento religioso metafísico, sentido trascendente de la vida. Que hay vida después de la muerte no lo inventó el judaísmo ni el cristianismo, eso está en las religiones prebíblicas. La vida no se termina, como hablamos anteriormente. Al muerto se lo venera y se lo sigue alimentando. Y hay un sentido de pertenencia a la comunidad, por ejemplo, en el mundo antiguo. Aristóteles tiene una famosa frase, ¿no? El hombre dice que es un ser politicón, un ser vivo político, ¿no? Que se traduce como animal político, animal en el sentido que se mueve por sí mismo, tiene ánima. Y dice, fuera de la comunidad, el ser humano es una bestia o es un dios, ¿no? Lo grave de esta época posmoderna, la época transhumanista que tiene hace vivir, o sea, el hombre simbiotizado con la cibernética y condicionado por todo este desarrollo cibernético tecnológico, es que quiere hacer un mundo totalmente despojado del sentido religioso, ¿no? Fuera de Dios. Fuera de toda creencia religiosa, ¿no? No solo el Dios cristiano es el más grave de todos. El Dios cristiano es el Dios que hizo posible que hubiera dos grandes momentos de desarrollo cultural en la historia de la humanidad, que fueron de un progreso tremendo, ¿no? Que es cuando finaliza la Edad Antigua, la invasión de los bárbaros que derriba el mundo antiguo, todo lo que es Europa que quedó totalmente disperso, desilvanado, desorganizado, que se fue uniendo y se hizo unidad a través de la predicación cristiana. La Iglesia Católica evangelizó lo que es Europa y de ahí salió la unidad política, Europa. Y en la época moderna lo hizo España viniendo a América, donde acá había multitud de tribus y etnias, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, que fueron evangelizadas por España. España se simbiotizó con el indígena, no eliminó. No arrasó. No. Y uno lo puede ver en México se ve clarísimo, ¿no? En Estados Unidos. Agarremos el mapa de California, que eso era originalmente parte del Imperio Azteca, de Nuevo México, de Nueva España, que era el primer reinado que se crea, y vamos a ver un montón de nombres de California, Sacramento, todos nombres. Sacramentos, Los Ángeles, Santa Mónica, Texas, tenemos a San Antonio, es decir, toda esa zona que era de México, que después de Estados Unidos en el siglo XIX se los acopia, ¿no? Incluso Estados Unidos mismo. Pero el resto después en México es impresionante porque vos hoy tenés, es un país que ha sido, tuvo una famosa persecución contra la fe cristiana, ¿no? Comienzo del siglo XX, la revolución que provocó una revolución de los llamados cristeros, ¿no? Sí. Pero en México vos tenés hoy ciudades que son San Pedro de Mixque, Santa María de Coletepec, o sea, los nombres autóctonos, pero son todos hispanos. Y nunca se borró eso, ¿no? Se puede borrar porque una conocida me decía que en México son todos guadalupanos, después pueden ser comunistas, todos son guadalupanos, ¿no? Fíjate que España, cuando la Virgen de Guadalupe es una virgen indígena, claro. La Virgen de Luján es indígena, la Virgen de Itatí es indígena, la Virgen del Valle es indígena, la Virgen de Luján es una virgen morocha. Brasil tiene la Señora Aparecida, negra. Y la Virgen de Luján, que es la famosa, ¿no? Que la historia se sabe de esa carreta que traía dos imágenes y no avanzaba hasta que se bajó una, eso venía de Brasil.
Claro. Le había comprado un asentado de la zona, ¿no? Y se quiso quedar ahí. Se quiso quedar ahí, la debieron dejar ahí y la carreta pudo avanzar. Pero España, es decir, la Iglesia a través de la edad, fines de la antigua, que era de origen a la Edad Media, y después en América, unifica las comunidades tribales y le da identidad religiosa. Y ninguna después pierde su identidad Autóctona. y lo vemos en Paraguay, por ejemplo. Con su guaraní. En Paraguay se habla guaraní, y las misas se rezan en guaraní, se rezan en español, ¿no? Sin hablar del mestizaje, ¿no? Entonces hay que conocer eso para evitar cuando se habla acá en la Argentina de España mató. Se llevaron todo lo de oro, mataron a todos los indígenas. Pero acá no había población. Aparte nadie era propietario de nada. La propiedad privada de la tierra es un invento moderno. No es indígena. La propiedad de la tierra es de los dioses. Para los indígenas. Acá el problema cuál era. Y aparte cuando vino acá a España, te lo muestra la historia. Hoy todavía tenemos zonas acá en la provincia de Buenos Aires que están de puro campo. Entonces, ¿para qué iban a venir un grupo de españoles a despojar a unos indios de su territorio cuando tenían 10.000 veces más para apropiarse, ¿no? Sí, para establecerse, no para apropiarse, porque el territorio no se apropiaba, el territorio se lo ocupaba y se lo habitaba, ¿no? Y si no, veamos por qué en el siglo XVIII jesuitas que fueron por la zona de Mar del Plata, Sierra de la Ventana, ¿no? Quequén es un nombre indio, Tandil es indio, Costa Galana, Mar del Plata, famosa, ese nombre se lo puso Garay cuando llegó ahí. ¿Por qué la Sierra de las Cabras se terminó llamando Sierra de los padres jesuitas? ¿Por qué los jesuitas en esa zona enseñaban el catecismo a los indígenas en idioma araucano? Eran indios puelches, pero en el habla era araucana. Y están los textos. ¿Por qué los españoles cuando vienen a América, primer viaje no, pues no sabían a dónde llegar, iban. Cuando sabe la reina de Isabel, se entera y se da cuenta que llegaron a un continente nuevo, a una zona nueva del mundo, obliga a Colón a venir, hizo 4 expediciones, la segunda ya viene con misioneros, franciscanos y dominicos, que apenas bajaban del barco bautizaban a los indios, y bautizar al indio, ¿qué significaba? Que era ciudadano de España. Entonces no podía ser maltratado. Era uno más. Era parte del reino de Castilla, no de España. Porque la expedición era castellana, ¿no? Pero bautizar era ciudadanizarlo. Claro. Entonces tenemos que saber todas esas cosas. Hay un escritor inglés, Ferns, un libro de la Argentina, se llama Un curso que él daba de economía en Inglaterra, en la Universidad de Birmingham. Él dice que la matanza sistemática de indios en lo que es la Argentina empezó con el gobierno de Bartolomé Mitre. Que no tenía nada de español. Pero eso no es España, eso es posterior a España, ¿no? Cuando esa parte de la Argentina que repudia la herencia hispánica. Claro. Pero acá no hubo una política sistemática porque no tenía sentido. No eran sus intenciones ni como ellos. No, pero aparte pensemos, yo vine de Buenos Aires para acá, ¿no? 335 kilómetros, 5 horas de viaje, en micro. 5 siglos atrás, 4 siglos atrás, ¿cuánto tardamos? Unos cuantos días. ¿No? hacerte un viaje así para echar a India de
un paraje en el cual vos tenés multiplicado de Las Flores para acá, de todo campo. Claro. Hay alguna ciudad, hay aldea, villa perdida, pero de todo campo. ¿En qué sentido tenía despojar de tierras a un grupo si vos tenías después o sea, hay muchos mitos y ese mito se sabe de dónde vino, ¿no? Para desprestigiar esta empresa civilizatoria se creó la famosa leyenda negra. Hay un historiador inglés, norteamericano, Malby se llama. Está el ejemplar físico y está en internet. La leyenda negra en Inglaterra. Es la tesis doctoral que hizo este hombre en el año 71, 1971. ¿Eso está también en español disponible? Está en español, el Fondo de Cultura Económica lo editó. ¿Y algún escritor que quiera recomendar así también en español para que tengan también un poco? Y tenés textos de Fermín Chávez, José María Rosa. José María Rosa tiene un librito que es la famosa historia, pero además tiene muchos textos individuales, uno que es del municipio indiano a la provincia argentina, que describe cómo la España que vino acá y fundaba colonias, en el sentido de ser asentamientos estables, después se terminan conformando las provincias. Claro. El municipio de Tucumán, que después termina siendo una provincia, ¿no? El municipio de Buenos Aires termina siendo después también otra provincia, Corrientes. Tiene varios. Fermín Chávez, decía José María Rosa, Norberto Galazo, lo de que este hombre decía norteamericano, Malby, él demuestra que la famosa leyenda negra, o sea, las barbaries de España en América fueron una leyenda que inventó Inglaterra para justificar el despojo de los territorios de España en América a favor de Inglaterra. Claro. Para desprestigiar ese hombre inventó esa famosa leyenda. Pero todas sus matanzas, de eso no se habla nada. Y es una tesis doctoral, y es un norteamericano. Claro. Bueno, ahora está Marcelo Gullo, está publicando varios libros, tiene varias conferencias, hay videos, que está muy documentado, muy documentado. Da un respaldo. De todos esos autores, yo te digo, tienen respaldo documental. No son novelas, no son apologías en el mal sentido del término. Claro. No niegan que hubo problemas, porque hubo problemas, ¿no? Como en toda experiencia humana, pero no era una política de Estado el exterminio. El exterminio, y lo dice este inglés, repito, el libro se llama La Argentina, Ferns es el autor. El exterminio sistemático de indios en Argentina empieza con Bartolomé Mitre. Claro, la cabeza. Lo que representaba Mitre, no Mitre claro. en particular. Entonces, primero hay que conocer la historia, porque sabiendo uno de dónde viene, sabe a dónde. Puede vislumbrar hacia dónde tiene que ir. Y cuando uno empieza a conocer la historia, lo que es Inglaterra lo evangelizó la Iglesia. En Inglaterra están las grandes estas universidades de Oxford y Cambridge, fueron creación de la Iglesia Católica. La universidad como tal es una creación de la Iglesia Católica. Claro. Que se formaban al pie de las iglesias catedrales. Y era una comunidad de profesores y estudiantes, que no intervenía el obispo, lo único que nombraba el obispo era un canciller para organizar. Pero toda la política, la enseñanza, esa se decidía entre profesores y alumnos. Y si había algún problema, lo juzgaba el Papa, no el obispo. Esa es la famosa autonomía universitaria, que hasta tenía sus propias instalaciones carcelarias, cuando alguno cometió un delito ahí dentro de la institución, ¿no? Entonces hay que conocer todo esto porque para que no nos engañen y para que no nos muestren caminos, ¿no?, que no conducen a ninguna parte, o que nos desvían del camino, ¿no? Porque el objetivo que tienen hoy los señores que se creen los dueños del mundo, que no son los dueños del mundo, ¿no?, es quedarse con todo
y para eso tienen que engañar, ¿no? Como están engañando, ¿no? O haciéndonos estudiar o leer cosas que no tienen sentido, ¿no? O inventándonos lenguajes inclusivos, ¿no? Que hay, como algún documento de la ONU en su momento, de unos 107 sexos, ¿no? Los géneros, ¿no? Y aparte la confusión, ¿no? Porque el ser humano nace varón o nace mujer. Ser homosexual o ser lesbiana es con una conducta, no es esencia. Claro. Aparte, no hay un gen. No, pero aparte homosexual, ¿qué es? Un varón que le gusta un varón. La lesbiana es una mujer que le gusta una mujer. Entonces, sigue siendo mujer y sigue siendo varón. Con otros gustos, o sea, un gusto, digamos, no heterodoxo, sino su propio género. Pero cuando uno empieza a preguntarse un poco, ¿por qué Dios hizo varón y mujer? Para la procreación, ¿no? No es que cada vez que vos tenés relaciones tenés que generar. Digamos, es el modo en el cual Dios produce la vida humana, en el mundo animal, ¿no? Crea la vida animal, no humano y animal humano. ¿Y por qué? Fíjate que la vida del ser humano, el ser humano aparentemente nace antes del tiempo. Porque cuando nace es totalmente incapaz. Si no lo atienden, se muere. En cambio, vos ves en los animales, así como nacen, empiezan a caminar. Una vez en un tren viendo, justo pasaba y una yegua dando a luz, ¿no? Y lo ve caer en el piso, cae paradito. El potrillito. No, cae el piso, pero cae y se levanta. Claro. Viste, una criatura nace y si vos no la atendés, se muere. Y eso aparentemente sería una imperfección, digamos. Pero, ¿por qué Dios lo hizo así? Porque los 9 primeros meses, 10 meses, primer año, 2 años, vos tenés que brindarle amor. Y entonces el ser humano tiene que nacer antes para que los padres le dediquen todo el amor del mundo posible y lo hagan sentirse querido, lo hagan sentirse recibido, estar atento, porque eso después lo que de grande va a transmitir la criatura. Nunca ningún padre, ninguna madre te va a decir que tener un hijo es una mala experiencia. Todos te hablan maravillas de... Sí, no, aparte... Bueno, yo he visto a mi mujer a veces pasarse un día durmiendo 2 horas y después yendo a trabajar, ¿no? Porque estaba nuestro hijo enfermo y andaba como una lechuga, ¿no? Y llega un momento uno que el varón se agota, porque lo lleva adentro, ¿no? Por eso lo sufre tanto, y por eso percibe tanto la madre, ¿no? Más que el padre, ¿no? Sobre estados de ánimo de los hijos, lo lleva adentro, ¿no? Y es como dice en la Biblia, ¿no? Es la bendición que Dios nos brinda a los seres humanos. Negarse a tener hijos es negarse a la bendición divina, ¿no? Porque eso es lo que te hace crecer, como te decía al principio, ¿no? Esa experiencia de dar, ¿viste? Que anticipo no terminar con los hijos. Nunca dejan de ser hijos. Y eso es lo que se busca romper, la familia. Porque si vos rompés ese espíritu de trabajar para el otro, después ¿cómo lo transmitís a la vida social? Si la experiencia tuya es vivir para vos. Claro, es imposible. Claro. Por eso es un plan que ha sido ejecutado sin prisa pero sin pausa, ¿no? Meticuloso. Claro. Que los hijos molestan, que los hijos te frustran. Es un mensaje siniestro. Por las dos partes, tanto el hombre como la mujer se lo fue trabajando para el propio yo, el individualismo y no salir de uno para darse a los demás. Claro, sí. Vos fijate, cuando el matrimonio es la unión, es una unión de amor, pero el amor no es el hecho sentimiento, sí. Pero el amor es la disposición que vos tenés para
donarte totalmente sin esperar nada a cambio, ¿no? Y cuando uno recibe tiene que devolver, ¿no? Pero si no, para ir la relación se enfría, pero tampoco el amor no es un sentimiento solo, es un compromiso, ¿no?, de vida, es una decisión de vida. Una decisión, claro, de todos los días. Yo trabajo para que vos seas feliz, no para que me hagas feliz a mí, ¿no? Ahí ya tenés una sociedad, ya no es un matrimonio, ya no es una comunidad, ¿no? Es una sociedad, somos socios. Vos me das, yo te doy. Claro. Yo te doy, vos me das. Y esto es todo lo que han intentado, porque cuando vos destruís la familia, como dice Aristóteles, no hay patria. Es la base de la sociedad. Y fíjate que toda esta disolución que hubo en las últimas décadas de la familia, las barbaries que se ven en la vida cotidiana, que no se veían antes. Porque no hay, sin patria, sin comunidad, sin familia nos volvemos bestias, ¿no? Totalmente. Así que bueno, esto es lo que hay que, yo creo que hay que transmitirlo, predicarlo, no cansarse de predicar, no como lo que hay que saber fundamental, por eso también hay que capacitarse, formarse. A eso iba. Cerrando y vos transmitiéndole un mensaje a esta nueva generación que quiere arrancar, dar el paso. Si tuvieras 5 minutos para hablarle a un joven argentino, ¿qué le dirías? Primero hay que conocer las raíces, saber de dónde venimos, quiénes somos, de dónde venimos, a qué estamos llamados. Y después asumir la vida y crear, tomar iniciativa. No hay que esperar nada de nadie, porque nadie regala nada, nadie te lo va a regalar, pero hay que labrarse un destino y hay que pensar en el futuro. No vinimos al mundo por casualidad y aparte tenemos alma, tenemos una psiquis, no somos solo un cuerpo con sentidos, ¿no?, y sentimientos, y hay que pensar ¿por qué vinimos al mundo? ¿Para qué? ¿Y a qué estamos llamados? Para eso hay que nutrirse, conocer vida de patriotas o vida de santos, ¿no? Ya. Los patriotas, muchos de los nuestros, casi todos son cristianismo encarnado, ¿no? Encarnado en la historia, encarnado en la política. Belgrano le hacía rezar el rosario todos los días del ejército. Lo reunía a la mañana, tenía que rezar el rosario. San José Artigas, ¿no?, con el oriental, no es uruguayo, Uruguay se creó después, ¿no?, de la provincia oriental, ¿no? Él comparaba todo lo que hizo, ¿no?, que fue el padre de todos los caudillos rioplatenses, fue José Artigas, gran olvidado. Decía que él estaba tratando de hacer lo que él hacía en la lucha contra España, contra Buenos Aires, contra Brasil, lo que hizo Josué haciendo llevar al pueblo a la tierra prometida. Bueno, Rosas, unas cartas famosas que tiene con Facundo Quiroga. Facundo Quiroga era unitario, no era federal, pero defendía la bandera federal porque el pueblo de Río Janeiro era federal. No quería saber nada con Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires unitario. Y Rosa le contesta en esta carta, una de sus cartas, le dice: no se olvide usted, antes que nosotros ser federales somos cristianos. Y Rosa, cuando tuvo que irse, le hicieron un juicio de residencia en ausencia, no le comprobaron ningún delito. Es más, el que investigó tenía la misión de mostrar todas las barbaridades que había hecho Rosa, demuestra que Rosa no solo no robó del erario público, sino que además a veces puso de su bolsillo, de su peculia, no de su bolsillo. Por eso Mitre le dijo: usted vaya a hacer, no lo quiero ver nunca más. Y ese investigador terminó
publicando la historia de la Confederación Argentina de los Fuerzas Aliadas, lo que dio origen al revisionismo histórico. No se entiende la historia política argentina sin la fe cristiana. Es la base de nuestra nación, de nuestra patria. Porque los pueblos acá americanos eran pueblos cristianos. La famosa lema de Facundo, ¿no? La religión o muerte. Sin religión no hay vida, hay muerte. Entonces tenemos que saber bien dónde estamos parados, ¿no? Y hay que tener raíces, ¿no? Y una de las cosas que veo muy problemática en los jóvenes como vos es que les han cortado las raíces, cosa que nosotros pudimos tener acceso a eso, ¿no? Pero si no tenés raíces te van a llevar para cualquier lado. No solo que no las distorsionaron. Te las distorsionaron o te las cortaron. Claro. Entonces, ¿viste? Hubo mucha gente que veían en el Rappi, en el delivery, la fuente de trabajo. Resulta que están todos endeudados, ¿no? Con la aplicación. Que aparte yo me enteré hace un tiempo que no hay nada más tirano que trabajar en una de esas cosas, ¿no? Te tienen trazado el recorrido que haces y el tiempo. Si tardás un poco más, te disminuyen los puntos, entonces cobras menos. Y encima inventaron este sistema de préstamos a través de aplicaciones. Están todos endeudados. Salió hoy en Clarín, no lo invento. Salió un día en Clarín. Y además uno sabe que pelear en una bicicleta vos no vas a labrarte un destino, no vas a formar una familia. No vas a aportar nada a la comunidad. Y trabajas 15 horas por día. ¿Y qué queda para los demás? ¿Qué queda para la vida de sociedad? Se pierde un poco el querer vivir de una forma heroica. El sentido heroico de la vida. Y hoy en la Argentina la tasa de suicidios es el doble de hace 4 años. Porque no hay futuro. Se está pensando en el día a día. Pero además no hay futuro. ¿Cuál es el futuro? Lo ve ajeno, muy lejano. No hay futuro, salvo que tengas un papá que deja un paquete, una caja de zapatos con plata. O un pendrive perdido. Unas hectáreas de campo. Después, ¿cómo ahorras? ¿No? ¿Cómo juntar? ¿Cómo haces un patrimonio para tus hijos? ¿No? Entonces, con unas bases sólidas se puede llegar a lograr, pero si ni siquiera tuviste acceso a la educación, ni siquiera tuviste acceso a comer todos los días y desarrollar tu cerebro, ahí sí que estamos complicados. Por eso, ¿viste? Los que más tienen hoy son los que más responsabilidades tienen. Los que hicieron organizaron la resistencia contra la invasión inglesa eran todos pudientes, ¿no? Y los pobres los siguieron porque la pusieron, no sacaron para ellos. Las grandes revoluciones siempre han hecho los que tienen las necesidades básicas satisfechas. Claro, que se pueden poner a pensar y hacer para los demás. Y hacer algo para los demás. Y hay que, vos hablabas del sentido heroico de la vida. Hay una frase, a mí cuando la leí me impactó y después cada tanto la pienso y cada vez me pesa más en el buen sentido, ¿no? Cuando Perón en el año 43 con un primer discurso de pronuncia como secretario de Trabajo y Previsión, y yo estoy dispuesto a arder como una llama épica y sagrada para lograr el camino de la victoria. Es una frase poética, listo, pero además es, si vos te pones a pensar, arder como una llama épica y sagrada, lograr el camino de la victoria, la llama ilumina y da calor y se consume. ¿Quién se beneficia de la llama? El que está cerca y los que están lejos, que les ilumina el camino. ¿Con qué se quedó la llama? Con nada, desaparece.
Así como, esto lo dijo Perón, pero esto fue San Martín, esto fue Belgrano, esto fue Irigoyen, esto fue Arturo Illia. No se quedaron con nada. Dieron un ejemplo y marcaron un camino. Y hay que pensar que tenemos que hacer eso nosotros. Y los que más posibilidades tenemos que hacer eso. Totalmente. No trabajar para nosotros mismos. No para hacer algo. No para convocar a que me sigan. ¿No? Hay que despertar el sentido heroico de la vida, como decimos. Hay que trabajar por el bien, la felicidad ajena. Y hoy hay mucha gente sufriendo, demasiada gente sufriendo. En todo sentido. No hay que irse a África, acá a la vuelta siempre hay un argentino que está necesitado de... Mirá, acá, usted acá no, pero nosotros allá en el conurbano, te digo, es espantoso, ¿no? Hay zonas que son intransitables. Es espantoso y la gente que vive ahí la sufre mal, ¿no? Además está el delito manejando todo, hay connivencia, ¿no? Tenemos intendentes multimillonarios, como le existe, ya sabe cómo le, no se puede decir, ¿no? Pero es espantoso, ¿no? Pero no nos podemos quedar, como le dijo alguna vez el maestro de Simón Bolívar, o inventamos o erramos. Y como decía Mao Zedong, que comentábamos antes, cuando un problema tiene solución es porque el problema no existe. Exacto. El problema de un problema es la solución del problema, no es el problema en sí. Claro. El problema hay siempre y ha habido siempre. El problema es cómo lo solucionar. Y si no hay soluciones, pues el problema no existe. Así que estamos llamados a poner manos a la obra y poder cambiar, el pequeño o grande, tenemos que contribuir a la sociedad. Así que bueno, invitamos a las nuevas generaciones. Acá tenemos una experiencia completamente formada que la está brindando, cómo nosotros nos podemos ir formando para poder cambiar hoy en día la realidad dura que tenemos. Así que bueno, muchísimas gracias, José. Gracias a ustedes, un placer. Por escucharme. Que Dios te bendiga y bueno, lo más importante, gracias. Dios, patria y familia. Así que bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Gracias a vos.